El Salón 14. Mi nombre es Iván Cárdenas, y aunque han pasado casi 9 años desde aquello, todavía hay noches en las que despierto sobresaltado al escuchar algo que no está ahí, un sonido que juré haber dejado enterrado en aquella escuela. Todo ocurrió en el año 2017, cuando estudiaba en una preparatoria técnica ubicada a las afueras de Saltillo, Coahuila. Era un plantel enorme, aislado del centro de la ciudad, rodeado de terrenos baldíos, fábricas abandonadas y cerros secos donde el viento sonaba extraño al anochecer. La escuela tenía 2 turnos, matutino y nocturno, pero la mayoría evitaba quedarse después de las 8 de la noche. Oficialmente decían que era por seguridad, aunque entre alumnos circulaban rumores sobre cosas que ocurrían cuando el plantel quedaba vacío. Yo nunca fui alguien supersticioso. De hecho, me burlaba de esas historias. Hasta que me tocó vivir algo que todavía me cuesta trabajo explicar. En tercer semestre me llevé muy bien con un maestro de historia llamado Ernesto Salvatierra. Era un hombre tranquilo, paciente, de unos 50 años, muy querido por todos. No era el típico profesor aburrido, hacía sus clases interesantes y siempre ayudaba a quien iba mal. Era de esas personas que parecían incapaces de hacerle daño a alguien. Un jueves de noviembre nos enteramos de algo horrible. El maestro Ernesto había muerto. La noticia corrió por toda la escuela desde temprano, aunque nadie explicaba bien qué había pasado. Primero dijeron que había sufrido un accidente automovilístico. Después que había sido un asalto. Pero la verdad terminó filtrándose. Lo habían encontrado muerto dentro de la escuela. En el Salón 14. La versión oficial fue que sufrió un infarto mientras preparaba material para clases nocturnas. Pero nadie creyó eso. Porque varios estudiantes aseguraban haber visto patrullas esa madrugada. Y también ambulancias. Además, algo no cuadraba. El Salón 14 fue cerrado inmediatamente. Le pusieron candado. Clausurado. Ni siquiera el personal de limpieza podía entrar. Eso fue lo que más raro se nos hizo. Si un maestro había fallecido por causas naturales, ¿por qué cerrar el aula? Las semanas siguientes el ambiente cambió mucho. Había algo pesado en el plantel, algo incómodo. Incluso profesores comenzaron a retirarse temprano. Un día, después de clases, me quedé con 2 amigos haciendo un trabajo de química. Salimos tarde del laboratorio, ya casi eran las 7:30. El frío comenzaba a sentirse. El pasillo del edificio B estaba prácticamente vacío. Y ahí estaba el Salón 14. Oscuro. Con el candado oxidado reflejando apenas la luz amarillenta del techo. Recuerdo perfectamente que íbamos hablando cuando escuchamos algo. Un golpe seco. Como si alguien hubiera dejado caer un escritorio. Nos quedamos callados. Luego vino otro sonido. Arrastrando algo. Lento. Pesado. Mis amigos pensaron que era el velador. Yo también. Hasta que escuchamos algo que todavía me eriza la piel. Alguien estaba respirando. Muy fuerte. Como cuando alguien ha llorado durante horas. Una respiración rota. Dolorosa. Venía del Salón 14. Nos quedamos inmóviles. No sé cuánto tiempo pasó, quizá segundos, quizá un minuto. Pero ninguno se movía. Después escuchamos claramente una voz.
Una voz masculina. Bajita. Cansada. Como si hablara entre lágrimas. No me dejaron salir. Uno de mis amigos soltó una maldición y salió corriendo. El otro lo siguió. Yo debía haber hecho lo mismo. Pero me quedé paralizado. No sé por qué. Tal vez porque aquella voz me resultaba conocida. Entonces ocurrió algo peor. La pequeña ventana rectangular de la puerta tenía vidrio esmerilado. No se podía ver bien hacia adentro, solo sombras. Y detrás de ese vidrio vi algo moverse. Una silueta. La figura de un hombre alto. Completamente inmóvil. Observándome. No pude verle el rostro. Solo distinguía algo raro en la forma de su cuello, como si estuviera torcido. Retrocedí lentamente. Y entonces escuché 3 golpes dentro del salón. Tac. 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 Como si alguien tocara desde adentro. El candado comenzó a vibrar. No violentamente. Solo un leve movimiento. Como si alguien del otro lado estuviera intentando abrir con cuidado. Sentí un miedo tan intenso que salí corriendo. No volteé atrás. Ni siquiera recuerdo cómo llegué al estacionamiento. Esa noche casi no dormí. Al día siguiente le contamos lo ocurrido a don Marcelo, el conserje más viejo de la escuela. Esperábamos que se burlara. Pero se quedó serio. Demasiado serio. Miró alrededor antes de hablar. Y luego dijo algo que me heló completamente. No se acerquen a ese salón, ahí no murió el maestro. Nos explicó que Ernesto había sido encontrado encerrado desde dentro. Pero no solo muerto. Estaba tirado detrás de la puerta. Como si hubiera intentado desesperadamente salir. Tenía las uñas destrozadas. Los dedos ensangrentados. Y marcas profundas en la madera. Como si hubiera intentado escapar de algo. La autopsia jamás encontró causa de muerte. Pero hubo algo peor. Las cámaras de seguridad mostraban al maestro entrando al salón cerca de las 7 de la tarde. Solo. Y después de eso, nadie volvió a entrar. Ni salir. Aún así, cerca de las 3 de la mañana, las cámaras grabaron algo imposible. La puerta del salón se abrió lentamente. Y alguien salió caminando. Pero no era el maestro. Porque ¿quién salió? Era demasiado alto. Y caminaba arrastrando una pierna. Don Marcelo renunció una semana después. Yo dejé de quedarme tarde. 2 años después la escuela cerró por falta de alumnos. O eso dijeron. Hace unos meses, por trabajo, tuve que pasar por aquella carretera. El edificio seguía ahí. Abandonado. Cubierto de grafiti. Pero al detenerme en el semáforo, miré por accidente hacia el segundo piso. Y sentí que algo dentro de mí se rompía. Porque detrás de una ventana rota, había alguien parado observándome. Un hombre inmóvil. Con el cuello torcido.
y cuando el viento golpeó el vidrio, escuché algo. Muy bajo. Como un susurro arrastrado desde muy lejos. No me dejaron salir. La sonrisa. Nunca he contado esto públicamente. Mi esposa dice que debería dejar de pensar en ello, que ya pasaron demasiados años, pero hay cosas que simplemente no se olvidan. Hay imágenes que se quedan pegadas a la cabeza como humedad en una pared vieja. Y la peor de todas, la que todavía me despierta sudando en plena madrugada, es aquella sonrisa. Mi nombre prefiero reservarlo. Solo diré que esto ocurrió en el año 2004, cuando tenía 11 años y estudiaba en una primaria de un pequeño poblado cercano a Guadalajara, Jalisco. En aquellos tiempos era común que las escuelas organizaran campamentos nocturnos dentro de las instalaciones. Según los maestros, era para fomentar la convivencia entre alumnos. A nosotros nos emocionaba porque significaba desvelarnos, comer golosinas escondidos y escuchar historias de terror hasta quedarnos dormidos. Recuerdo perfectamente aquella noche. La escuela era antigua. No estaba abandonada ni mucho menos, pero sí tenía algo extraño. Era uno de esos edificios de concreto viejo, con salones enormes y techos demasiado altos. Por las noches, el aire se metía por las rendijas de las ventanas y hacía sonidos raros, como si alguien caminara afuera arrastrando algo pesado. Nos separaron por grupos. Los niños dormiríamos en un salón del segundo piso, mientras las niñas se quedaron abajo con las maestras. El aula donde nos acomodaron era el Salón 8, uno de los más viejos de toda la escuela. Tenía unas ventanas enormes que daban hacia un terreno baldío, separado únicamente por una malla ciclónica oxidada. Durante el día ese lugar parecía normal, había hierba seca, árboles torcidos y una vieja estructura de cemento que parecía un corral abandonado. Algunos compañeros decían que antes ahí había vivido un velador que murió solo, aunque yo nunca creí mucho en esas historias. La noche transcurrió tranquila. Hubo fogata, bombones quemados y cuentos para asustarnos. Los maestros hicieron bromas tontas y varios terminamos riendo más de lo esperado. Cerca de la medianoche todos comenzaron a acomodarse para dormir. Algunos seguían hablando en voz baja, otros ya estaban profundamente dormidos. Yo también me dormí. O al menos eso creí. Porque desperté exactamente a las 2:17 de la madrugada. Hasta la fecha recuerdo la hora porque el reloj del salón estaba frente a mí. No desperté por un ruido. No tenía sed. Ni ganas de ir al baño. Simplemente abrí los ojos de golpe, como si alguien hubiera pronunciado mi nombre al oído. El salón estaba completamente oscuro. Solo entraba un poco de luz grisácea desde las ventanas. Todo se veía raro a esa hora. Las mochilas parecían personas sentadas. Los uniformes colgados parecían sombras inmóviles observando. Y entonces escuché algo. Un sonido suave. Como si alguien estuviera raspando lentamente el vidrio. Intenté convencerme de que era una rama. Pero no había árboles tan cerca. Me incorporé un poco. No sé por qué lo hice. Tal vez curiosidad. Tal vez estupidez. Miré hacia las ventanas. Y ahí fue cuando lo vi. Afuera. Del otro lado del vidrio. Había un hombre. Sentado en cuclillas. Mirando directamente hacia mí. Mi cuerpo entero se paralizó. Era demasiado alto para estar agachado de esa forma.
Llevaba ropa oscura, vieja, como si fuera ropa de campo. Tenía algo raro en la postura, algo antinatural. Su cabeza estaba ligeramente inclinada hacia un lado. Pero lo peor era su rostro. Porque estaba sonriendo. No una sonrisa normal. Era una sonrisa exagerada. Demasiado grande. Tan abierta que parecía doler. Como si alguien hubiera estirado su boca más de lo posible. No parpadeaba. No se movía. Solo me miraba. A mí. Sentí el pecho helado. Quise despertar a mis compañeros, pero el miedo me dejó inmóvil. Recuerdo haber pensado que tal vez era un loco. Un borracho. Un hombre perdido. Pero entonces ocurrió algo que todavía me cuesta explicar. El hombre levantó lentamente una mano y señaló hacia el interior del salón, exactamente detrás de mí. Sentí un escalofrío tan fuerte que me faltó el aire. No quería voltear. De verdad no quería. Pero algo dentro de mí me obligó. Giré lentamente la cabeza. No había nada. Solo pupitres. Mochilas. Niños dormidos. Volví inmediatamente hacia la ventana. Y casi grité. Porque ya no estaba afuera. El vidrio estaba vacío. Sentí ganas de llorar. Me cubrí con la cobija y traté de convencerme de que lo había imaginado. Entonces escuché algo dentro del salón. Un rechinido. Lento. Pesado. Como el sonido de una silla arrastrándose. Abrí apenas un espacio de la cobija. Y vi algo que todavía me enferma recordar. Al fondo del aula, junto al escritorio del maestro, había alguien sentado. Completamente inmóvil. En la oscuridad. No podía verle bien la cara. Pero alcanzaba a distinguir algo blanco. Algo demasiado blanco. Una sonrisa. La misma sonrisa. Y entonces habló. En voz muy baja. Como si estuviera justo al lado de mi oído. Aunque estaba al fondo. Ya me viste. No recuerdo haberme desmayado. Solo recuerdo despertar cuando amaneció. Todos actuaban normal. Nadie parecía haber visto nada. Quise contarle a un maestro, pero antes de hacerlo uno de ellos preguntó quién había movido una silla hasta el fondo del salón. Porque cuando llegamos aquella noche, no había ninguna ahí. Yo no dije nada. Solo me quedé mirando. Encima del escritorio. Había marcas largas. Como si alguien hubiera raspado la madera con las uñas. Y en el vidrio de la ventana había una huella de mano. Por fuera. En un segundo piso donde nadie podía llegar. Desde entonces no puedo dormir si una ventana queda frente a mí. Porque algunas noches, cuando despierto de golpe, tengo la horrible sensación de que alguien sigue afuera. Esperando. Sonriendo. Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal.
Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Sin más interrupciones, continuamos. El salón vacío. Me llamo Mariana Salcedo y esto ocurrió en el año 2014 en una secundaria pública de Gómez Palacio, Durango. Yo trabajaba como intendente en el turno vespertino. Mi labor era sencilla: barrer salones, limpiar baños, revisar que no quedaran alumnos escondidos y cerrar con llave antes de que cayera la noche. La escuela era vieja, de esas con pasillos largos, ventanas de herrería oxidada y salones que siempre olían a gis húmedo, aunque ya casi nadie usaba pizarrones verdes. Había un edificio al fondo que nunca se ocupaba. Le decían el bloque B, pero todos lo conocíamos como los salones viejos. Desde el primer día me advirtieron que no me metiera al salón 6 después de las 7. Pensé que era una broma pesada de los maestros. En todas las escuelas hay rumores, niños que ven sombras, conserjes que escuchan pasos, maestras que juran haber sentido que alguien les toca el hombro. Yo no creía en eso. Hasta que me tocó cerrar sola. Aquella tarde llovió muy fuerte. Los alumnos salieron corriendo, los maestros se fueron temprano y el director me pidió que revisara bien los salones porque al día siguiente habría junta de padres. Eran casi las 7:30 cuando llegué al bloque B. El pasillo estaba oscuro, aunque todavía quedaba un poco de luz gris entrando por las ventanas. Iba pasando frente al salón 6 cuando escuché algo adentro. Era el sonido de muchos lápices escribiendo al mismo tiempo. Me quedé quieta. No era un ruido fuerte, pero sí muy claro, como si un grupo completo estuviera copiando una tarea. Pensé que tal vez habían dejado una grabadora encendida o que algún alumno se había escondido. Abrí la puerta despacio. El salón estaba vacío. Los pupitres estaban acomodados en filas perfectas. El pizarrón tenía polvo viejo y sobre el escritorio del maestro había una libreta abierta que yo no recordaba haber visto antes. Me acerqué con una sensación horrible en el estómago. En la hoja decía, escrito con letra infantil: presente. No entendí. Pensé que algún niño lo había dejado como broma. Cerré la libreta, pero en cuanto lo hice, una silla se arrastró al fondo del salón. No se cayó. No se movió mucho. Solo se separó del pupitre, lentamente, como si alguien invisible acabara de levantarse. Salí de ahí sin apagar la luz. Esa noche no le conté a nadie. Me dio vergüenza. Pero al día siguiente, cuando regresé, el salón 6 estaba cerrado con candado por fuera. Fui con el director y le pregunté si alguien más tenía llave. Me miró raro y me dijo que ese salón llevaba años sin usarse porque el techo estaba dañado. Le conté lo de la libreta. Se puso pálido. No me regañó, no se burló. Solo me dijo que no volviera a entrar. Pasaron 3 noches sin que ocurriera nada. Yo hacía mi trabajo mirando al suelo cada vez que pasaba por ese pasillo. Pero el viernes, mientras limpiaba el salón de segundo A, escuché una campana. No la campana normal de la escuela. Era una campanita vieja, metálica, como las que usaban antes los maestros para llamar al orden. Sonó 3 veces desde el bloque B. Después escuché voces de niños repitiendo una lección en coro. No se entendía todo, pero una frase sí la escuché clara. No nos dejes solos, maestra. Se me heló la sangre. Fui por mi trapeador, no porque pensara defenderme, sino porque necesitaba sentir algo en las manos. Caminé hasta el salón 6. La puerta estaba abierta. El candado colgaba roto.
adentro había luz. Y esta vez los pupitres no estaban vacíos. No vi cuerpos completos. Vi sombras pequeñas sentadas, siluetas oscuras con la cabeza inclinada hacia sus cuadernos. Eran niños, o algo que intentaba parecerse a niños. Al frente, junto al pizarrón, había una mujer de espaldas, muy delgada, con un vestido antiguo y el cabello quemado pegado al cuello. El pizarrón tenía una lista escrita con gis. Nombres. Muchos nombres. El último era el mío. Sentí que las piernas me fallaban. Quise correr, pero la mujer giró apenas la cabeza. No vi su rostro completo, solo una sonrisa negra, torcida, como si la piel se le hubiera secado por el fuego. Entonces todos los niños levantaron la mano al mismo tiempo. La mujer dijo con una voz ronca, casi sin aire: falta una. Corrí. No sé cómo llegué a la caseta. Llamé al director, a mi esposo, a la policía. Cuando revisaron el salón, no había nadie. Solo encontraron algo que hasta hoy no puedo explicar. En el escritorio estaba la misma libreta, abierta. Y en la hoja decía: Mariana Salcedo, ausente. Renuncié esa misma noche. Años después supe la historia real. En 1989, durante una clase de recuperación, una maestra y varios niños murieron intoxicados por humo cuando un cortocircuito provocó un incendio en el bloque B. La puerta del salón se atoró. Nadie pudo abrirla a tiempo. A veces pienso que solo querían que alguien los escuchara. Pero lo peor vino después. Mi hija, que tenía 6 años en ese entonces y jamás había entrado a esa secundaria, empezó a jugar a la escuelita en la casa. Una tarde la escuché pasar lista en su cuarto. Decía nombres que yo no conocía. Cuando me acerqué, la vi sentada frente a la pared, sonriendo. Y con una voz que no era de ella, dijo: Mamá, la maestra dice que mañana sí tienes que asistir. La butaca vacía. Me llamo Iván, y esto me pasó en 2014, cuando entré a segundo de secundaria en una escuela privada de Torreón, Coahuila. Lo cuento porque durante años intenté convencerme de que lo imaginé, pero hay cosas que no se inventan, sobre todo cuando alguien más termina viéndolas contigo. La escuela era antigua, de esas con pasillos largos, vitrales opacos y salones donde el eco se quedaba flotando aunque todos guardaran silencio. Mis papás me habían cambiado ahí porque, según ellos, era una oportunidad mejor. Para mí fue una condena. Venía de una secundaria pública donde todos me conocían y de pronto estaba sentado entre hijos de doctores, empresarios y maestros que hablaban como si uno tuviera que pedir permiso para existir. Mi salón era el 2B, al fondo del segundo piso. Desde el primer día noté una butaca vacía junto a la ventana. Nadie la usaba. No tenía mochila, ni nombre pegado, ni libros debajo, pero siempre estaba limpia. Lo extraño era que, aunque el resto del salón se llenaba de polvo por las tardes, esa butaca amanecía impecable, como si alguien la limpiara antes de que llegáramos. Al principio no le di importancia. Tenía problemas más reales, nadie me hablaba, se reían de mis tenis, de mi mochila vieja, de mi forma de pronunciar algunas palabras. Así que, durante el recreo, en vez de bajar al patio, me quedaba en el salón fingiendo que copiaba apuntes. Fue un martes cuando la escuché por primera vez. No te sientes ahí. La voz salió de la esquina de la ventana. Era baja, como de una niña cansada. Levanté la mirada y vi a una muchacha sentada en la butaca vacía.
Tenía el uniforme viejo de la escuela, pero no el que usábamos nosotros. La falda era más larga, el suéter distinto, con un escudo bordado que ya no existía. Su cabello negro le tapaba parte de la cara y sus manos estaban sobre el pupitre, quietas, demasiado quietas. Pensé que era de otro grupo. Le pregunté su nombre. Clara, dijo. Yo también era nueva. No sé por qué no me asusté en ese momento. Tal vez porque me habló con una tristeza tan humana que sentí alivio. Durante los siguientes días, Clara aparecía en el salón cuando todos bajaban al recreo. No hablaba mucho, pero me hacía compañía. Me decía cuáles maestros eran estrictos, qué compañeros no eran de confianza y, sobre todo, repetía siempre lo mismo, que nunca me sentara en su butaca. Una semana después, un compañero llamado Mauricio me empujó frente a todos y tiró mis libros. Para humillarme más, arrastró mi mochila hasta la butaca vacía y la dejó encima. El salón se quedó callado. Todos dejaron de reír. La maestra de matemáticas entró justo en ese momento, vio mi mochila ahí y palideció. No me regañó. Solo caminó rápido, la tomó con 2 dedos, como si estuviera mojada de algo sucio, y la puso en mi lugar. Después de clase me pidió que me quedara. Me preguntó si alguien me había contado algo sobre esa butaca. Le dije que no. Entonces, con la puerta cerrada, me dijo que hacía 8 años una alumna de segundo se había desmayado ahí durante un examen. Todos pensaron que fingía para llamar la atención. La dejaron sentada hasta que terminó la hora. Cuando intentaron despertarla, ya estaba muerta. Se llamaba Clara. Sentí que el piso se movía. La maestra me miró fijamente y agregó algo peor. Clara había sido una alumna becada, nueva, rechazada por sus compañeros. Igual que yo. Esa tarde no bajé al recreo. Me quedé mirando la butaca vacía, esperando que apareciera. Y apareció, pero ya no sonreía. Tenía los ojos hinchados, oscuros, y en el cuello se le marcaban unas venas moradas. Ya te dijeron, susurró. Yo no pude hablar. Ella inclinó la cabeza hacia la ventana y señaló el patio. Abajo estaban Mauricio y otros riéndose. Entonces dijo algo que aún escucho cuando no puedo dormir. A mí también me hicieron llorar antes de sentarme aquí. Al día siguiente, Mauricio llegó tarde. Entró burlándose, caminó hasta mi lugar y, sin razón, se quedó mirando la butaca vacía. Su cara cambió. Como si alguien le hubiera hablado al oído. Luego se sentó en ella. Nadie dijo nada. La maestra soltó los libros al verlo. Mauricio empezó a escribir en su cuaderno, muy rápido, aunque no había clase. Escribía y escribía, con la cara blanca. Cuando le quitaron el cuaderno, solo había una frase repetida hasta romper la hoja. No me dejen solo en el recreo. Ese mismo día lo sacaron de la escuela. Dijeron que tuvo una crisis nerviosa. Pero yo vi las marcas de dedos en su muñeca, marcas pequeñas, como de una niña que lo hubiera sujetado con fuerza. Mis papás me cambiaron de escuela un mes después. Nunca les conté todo. Solo dije que no soportaba ese lugar. Años más tarde busqué noticias viejas de la escuela. Encontré una nota breve sobre una alumna fallecida en 2006. No decía mucho, excepto un detalle que me heló la sangre. Antes de morir, Clara había escrito una frase en su examen. La misma que Mauricio repitió en su cuaderno. Y desde entonces entendí que aquella butaca no estaba vacía. Solo estaba esperando al siguiente alumno que se sintiera invisible.